A continuar, estamos estudiando el Evangelio de Lucas. Estamos viendo que Jesucristo, Lucas ha puesto en orden allí parte de lo que es el Evangelio, de la vida de Cristo, y Él está de camino a Jerusalén. Jerusalén está en las montañas, por eso muchas veces en los Evangelios vemos que dice que subía a Jerusalén. Pero cuando uno va hacia una montaña, si nunca ha ido a alguna, si ha cruzado quizás la cordillera de los Andes, si alguno que ha ido a Chile en avión, ve que no es solo una montaña, y a veces uno tiene que subir, pero después para continuar tiene que volver a bajar, para volver a subir la siguiente. Y el ejercicio que vamos a hacer hoy día va a ser quizás un poco eso, porque vamos a comenzar el capítulo 18, donde las palabras de Cristo se vuelven cada vez como más difíciles de entender, y vamos a tener que retroceder un poco para continuar aquí en esta porción. Así que acompáñame a capítulo 18 de Lucas, y yo voy a leer los primeros 8 versículos. Así que... primeros 18 versículos de Lucas dice así, yo lo voy a leer, la Reina Valera dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a orar un momento. Señor, queremos pedir tu dirección en este momento. Queremos que tú nos hables, que use esta porción de la Escritura para hablarnos a cada uno conforme a nuestra necesidad, y tu Espíritu Santo nos amoneste, nos consuele, nos anime a cada uno de nosotros los que estamos aquí, y aquellos que nos visitan también puedan ver la necesidad de comprender y entender el Evangelio. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No tengo conexión aquí, pero me va a ayudar Fran. Fran, ¿puedes avanzar una más? Como dice ahí, la enseñanza de hoy es orar siempre y no desmayar. Jesús les refiere esta parábola a los discípulos, pero esto no está desconectado de lo que venimos hablando antes. ¿Y cómo lo sabemos? El último versículo que leímos, en el verso 8, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, que es una expresión, el Hijo del Hombre es un título que lo tenemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, para referirse al Mesías, a Jesucristo mismo. Él dice cuando venga, pero él dice, pero si yo estoy aquí, ¿por qué ha de venir? Nosotros sabemos la historia. Jesucristo muere, es sepultado, resucita al tercer día y asciende a los cielos, y promete que volverá, y estamos aguardando su venida, y es a ese momento cuando Él se refiere. Dice, cuando Él vuelva por segunda vez, pues ya vino una primera vez, y es lo que celebramos nosotros como la Navidad, y pronto se va a conmemorar la Semana Santa, y recordamos ahí su crucifixión y su muerte, pero Él viene una vez más, y está pidiendo a los suyos que estén preparados continuamente. Vemos en el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo y los apóstoles también nos animan y nos desafían a estar atentos a que cuando sea la venida del Señor, y que no nos sorprenda desprevenidos. Como a veces nos pasa, llega alguien a casa, ¿verdad? Suena el timbre y no esperábamos a nadie, ¿cómo nos ponemos? ¿No? Hay algunos más que otros, pero la casa está desordenada, o llegaron antes de tiempo, y hay que preparar, y uno no está apercibido de todas las cosas necesarias para recibir a alguien. Bueno, Jesucristo viene y Él dice, ¿están preparados? ¿Estarán preparados? Que fue lo que vimos la semana pasada. Por eso dijimos que
lo que vamos a ver hoy, vamos a necesitar mucho de la semana pasada, porque aquí se está refiriendo a su segunda venida, y creo que este final de la parábola muestra que deberíamos leerla como una conclusión de lo que vimos la semana pasada ahí en el capítulo 17, los últimos versículos del verso 20 en adelante, del verso 20 al verso 37. Pero acá tenemos esta parábola bien interesante, como dice ahí, la parábola del juez injusto. Y es interesante que Jesucristo tome esta imagen. Recordemos que las parábolas son enseñanza. Lo principal es sacar una enseñanza de la parábola y no los personajes de la parábola, pero sí él usa cosas comunes. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador, por ejemplo? Es algo que ellos ven todo el tiempo en una cultura como la israelita del primer siglo, una cultura agrícola. Era común para ellos ver que alguien va a sembrar y que hay semillas que no van a crecer porque están fuera del surco o no están en buena tierra. Entienden estas imágenes. Y es interesante que el Señor ocupa esta imagen y a ninguno le sorprenda que exista un juez injusto. Y eso nos indica ya de la condición de la sociedad en el tiempo de Jesucristo. Y quizá venimos 2000 años para acá y decimos no ha cambiado mucho. Y vamos antes, porque en el pasaje que vimos la semana pasada, y lo vamos a volver a citar, el Señor Jesucristo hace alusión a los tiempos de Noé y también al tiempo de Sodoma y Gomorra. Y vemos que hace miles de años atrás, en los tiempos de Cristo y ahora, la condición de la sociedad no ha cambiado. Y el problema de la sociedad sigue siendo el mismo, que es el corazón, ¿no? Y el pecado que habita en nosotros. Entonces no nos sorprende que haya un juez injusto, ¿no? Que no haga justicia, pero la imagen es bien particular porque dice acá que hay una viuda que persiste y pide justicia y al final el juez lo hace porque la mujer insiste demasiado y dice, y me va a agotar la paciencia y le doy. Por supuesto, no debemos de comparar a Dios con este juez injusto, pero sí, ya vamos a llegar a ese punto de la enseñanza. Pero lo que vemos aquí es que en estos versículos que vamos a estudiar hoy, hay algo que, como citábamos recién en el verso 8, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará, estamos preparados. Dijimos la semana pasada que la fe, y veníamos hablando todo el capítulo 17, la fe perdona, la fe actúa, ¿no? Hace lo imposible, la fe obedece, la fe sirve a otros y la fe también nos ayuda a prepararnos para su encuentro. La pregunta que nos hicimos la semana pasada era, ¿estamos preparados? Y hoy quizás la respuesta a esa pregunta es, bueno, ¿cómo me puedo preparar? ¿Cómo me preparo para su encuentro? Y es en esa ocasión donde el Señor da esta parábola que vamos a ver hoy. Y habla aquí acerca de estar preparados para su venida. En el verso 20 del capítulo anterior, los fariseos le preguntan a Jesús cuándo vendría el reino de Dios. Jesucristo está predicando acerca del reino, el reino viene, y ellos están esperando, los religiosos de su tiempo, y dicen ¿cuándo? ¿Cuándo va a suceder todas estas cosas? ¿Cuándo vendrá el Mesías que va a derrotar? Recordamos, ¿qué es lo que esperaban ellos? ¿Qué esperaban los judíos del primer siglo? Que vencieran a los romanos, que estuvieran libres de todo ese pago de impuestos y que los dejaran en libertad. Ellos querían un conquistador, un rey, no tenía rey de Israel, ¿no? Aunque estaba Herodes, pero no era considerado un rey para ellos, porque no era judío. Entonces ellos querían un prócer allí que se levantara y los liderara a que ahora Israel sí iba a ser lo que fue en algún momento, quizás recordar los tiempos de David o de Salomón. Están esperando esto y ellos dicen ¿cuándo va a ser? Y la respuesta de Jesús, como lo vimos la semana pasada, los desconcertó porque la manera de reconocer que el reino de Dios ha venido es reconocer las señales que Jesús ha hecho. Por eso les dice, el reino de Dios está entre ustedes. Y no le está diciendo que está en ellos, sino que se está haciendo una autorreferencia. Aquí está, el reino está porque yo estoy aquí, yo soy el rey, está diciendo Jesucristo. Y donde quiera que Él va y gente crea en Él y preste lealtad a Él, entonces se está estableciendo su reino.
Pero ahí es donde él advierte, dijimos que vamos a hacer un repaso de la semana pasada, del verso 22, él advierte a sus discípulos en contra del error opuesto, porque le dicen, no se maravillen cuando digan está aquí o allá, porque está acá en medio de ustedes, ya está, ya vino. Pero el Señor les dice a sus discípulos, contra el error de estar buscando señales, catastróficas quizás, y dice que el reino está en medio de ellos, de manera silenciosa pero poderosa, ¿no? Cuando les dice ahí verso 22, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, porque ya no va a estar aquí. Y en los versículos que siguen, el Señor Jesucristo continúa advirtiendo en contra de que la final aparición, ¿no?, de Jesucristo en su segunda venida podría ser, aunque no será, dice, ahora, ¿no?, mientras Él está allí, no es con grandes calamidades en los cielos, ¿no?, pero sí está estableciendo su reino, pero en su segunda venida les advierte que ahí sí no va a ser de manera silenciosa, sino que dice, y citando un pasaje de Apocalipsis, yo ahora, dice que todo ojo le verá. Un día vendrá cuando nadie será indiferente o inconsciente acerca de la venida del Salvador. Y va a venir un día donde, así como lo dice ahí, como el relámpago que va de un lado a otro, acá nosotros tenemos tormenta todo el tiempo, ¿verdad? Y usted puede estar aquí, otro puede estar en el cerro, allá en el barrio Cerro, otro puede estar en Daimán, pero si cae un relámpago, lo vemos todo, ¿no? No importa dónde estamos, todos vemos que cae, vemos su luz resplandecer. Y la segunda venida de Cristo no va a ser algo oculto donde una persona va a decir, ¿te enteraste que vino Jesús? Ah, no me había enterado. No, todos se van a enterar. Y citando Filipenses dice que un día toda rodilla se doblará y tendrás que reconocer que Jesús es el Señor. Y siempre hago esta alusión cuando citamos este versículo. ¿Sabes? Un día todas las personas van a tener que reconocer a Jesús. La manera es cómo. O sea, todos algún día reconocerán que Él es el Salvador. La diferencia es cómo. Aquí hay algunos que creen en Jesucristo y reconocemos que Él es el Salvador. Pero va a venir un día donde todos van a tener que reconocer, contrario a sus opiniones o pensamientos o ideas, que Él es el Salvador y el Señor de este mundo. Pero ya va a ser demasiado tarde, pues Él va a venir a juzgar. Entonces aún hay tiempo. Por eso la pregunta del Señor, cuando Él venga, ¿va a hallar fe en la tierra? Continuamos con el repaso allí del verso 26 del capítulo 17. El Señor cita que va a ser como los días de Noé, los días que cuando el Señor venga va a ser como Noé, como el tiempo de la destrucción de Sodoma. Recordamos esa historia, ¿no? Sodoma y Gomorra fue destruida por fuego y azufre, ¿no? Entonces dice que estos días antes de la venida de Cristo serán como esos días de estas dos catástrofes. Ahora, lo interesante es cómo describe el Señor. Por eso quería ir un poco antes, porque esto nos va a ayudar a hacer el punto cuando lleguemos al capítulo 18. Fíjese, verso 28 del capítulo 17 dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, ¿qué es lo que hacían? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Yo hago una pregunta: ¿son malas estas cosas? Nosotros sabemos la historia de Sodoma y Gomorra, sabemos cómo era la condición de esa ciudad, completamente inmoral, ¿no? Pero lo que describe Cristo no son las inmoralidades de esa ciudad. ¿Qué es lo que describe Cristo aquí? Dice, la gente comía, es común comer, ¿sí? Es común beber, ¿sí? Es común, dice ahí, comprar, vender, plantar, edificar. ¿A qué se está haciendo alusión Cristo? Está diciendo cosas que son comunes para todas las personas, que son cotidianas. Entonces, en vez de mencionar la inmoralidad aquí, Jesús está diciendo que esta gente está tan llena de la vida cotidiana y ajetreada, como dice ahí, comían, bebían, hacían todas estas cosas. En el verso 30 dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En otras palabras, lo que está diciendo Cristo es que podemos esperar
que la mayor parte del mundo va a estar ocupada en sus asuntos, como siempre, cuando sea el día en que el Señor regrese. Por supuesto que vemos inmoralidad hoy día entre medio de nosotros mismos. No somos perfectos en esa área. Pero a veces que pensamos que el mundo se va a tornar de una manera, aunque la Escritura lo menciona así, pero es llamativo que el Señor Jesucristo no haga mención de ninguna de estas cosas, pero sí haga mención de la cotidianidad con que tomamos la vida. Todos nos levantamos en la mañana, algunos más temprano, otros más tarde, pero sabemos lo que va a ser el día. Probablemente no va a ser diferente que el día de ayer y que el día de mañana, y vivimos una rutina y una cotidianidad que nos envuelve tanto, que nos impide pensar en cosas que realmente son profundas, como nuestra relación con el Señor. Entonces, más adelante, para terminar ahí el repaso, del verso 31 en adelante, el Señor Jesús nos advierte de que no seamos como la mujer de Lot. ¿Se acuerdan qué pasó cuando se destruye Sodoma y Gomorra? Le dicen, corran, escapen, pero no miren atrás. ¿Por qué uno mira atrás cuando uno se está alejando de algo? Cuando alguno se ha tenido que viajar y ha tenido que dejar su ciudad o su familia y está en el ómnibus y se sube, ¿y qué es lo que hace? Y mira a su familia porque la va a ver por última vez y quizás no la va a ver en mucho tiempo más. Uno mira atrás porque ama eso que está dejando atrás. Bueno, esta mujer mira atrás porque amaba eso, y en la hora de la crisis el Señor está advirtiendo que no amemos el mundo, que no nos volvamos atrás con anhelo, sino no seremos aptos para su reino. El Señor Jesucristo mismo lo dice en otro pasaje, que aquel que toma el arado y mira atrás no es digno de mí, ¿no? El Señor nos manda a poner nuestra mirada en Él. Entonces el Señor habla aquí que cuando sea ese momento, algunos van a ser tomados como la mujer de Lot, ¿no? Y otros van a ser dejados, rescatados. Y ellos preguntan, ¿dónde? ¿A dónde van a ser llevados? Y Jesús les responde, allí donde están los cuerpos muertos, allí se juntan las águilas. O sea, está diciendo que no ser reunidos con Cristo en su venida es ser abandonados para el juicio, para la destrucción. Entonces Jesús deja en claro que la vida eterna depende de si estamos listos cuando Él venga. Por supuesto, estudiamos acerca de la salvación. Sabemos que la salvación es segura. Sabemos que no perdemos la salvación cuando creemos en Él. Pero recordemos que la salvación no es un ticket. Yo tengo el ticket para ir al cielo. ¿Por qué? Porque yo oré un día, porque yo fui a la iglesia, porque mis papás son cristianos. Recordemos que el cristianismo no es un ticket. Tampoco es una lista de cosas de las que yo cumplo y voy marcando, bueno, esto lo hago, no hago esto. La vida cristiana se trata de una relación profunda con Cristo. Y porque tenemos un Dios que es personal. Tenemos un Dios que no se esconde. Tenemos un Dios que se hace visible en Jesucristo. Tenemos un Dios que se manifiesta en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Tenemos un Dios que nos habla por medio de su palabra. Tenemos un Dios que nos muestra su maravilla, como dice Romanos, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de lo que vemos. Vemos la creación, cómo funciona el mundo, el universo, y hasta lo más pequeño en un microscopio vemos la belleza del poder de la creación y la intención del Creador en ponernos aquí con un propósito. Y no es que seamos mejores personas, es que podamos contemplar la gloria de su bondad, de su amor, a pesar de que tú y yo somos pecadores y que ese pecado nos separa de Dios. Él estableció antes de la fundación del mundo un plan para reconciliarte con Él y está llamando reconciliados con Dios. Ese mensaje es la razón por la que el Señor de una u otra manera se manifiesta y te habla y quiere tener una relación contigo. Entonces cuando Él venga, la pregunta es, ¿va a hallar fe en la tierra realmente? ¿Qué es lo que sucede? A ver si avanzamos una, Fran. Mateo, vaya conmigo a Mateo 24, ya le doy la cita. Pero acá en Lucas 18, la parábola que acabamos de leer al principio, es parte de la enseñanza del tiempo del fin, cuando el Señor venga. Y Él concluye ahí en el verso 8 preguntando, ¿hallará? Las advertencias de Jesús de recordar a la esposa de Lot
de mantener el corazón fijo en Él, de no amar al mundo. La pregunta es, ¿todas estas cosas van a asegurar la fe de los discípulos? ¿Van a perseverar hasta el fin? ¿Nos van a encontrar, o el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, va a encontrar a los suyos confiando en Él o estando ocupados en asegurar nuestras propias vidas? ¿Cómo nos encontrará el Señor? Una pregunta natural que quizás los discípulos harían y que nosotros también es, bueno, ¿cómo? ¿Cómo perseverar hasta el fin? ¿Cómo asegurarnos de no ser como la mujer de Lot, que estaba enamorada de este mundo en vez de ver la belleza de la salvación de Dios? ¿Cómo podemos resistir las tentaciones de este mundo de volvernos insensibles al reino de Dios? Como decía Jesucristo, no hablaba de las inmoralidades, hablaba de lo cotidiano del mundo. Eso es más peligroso a veces que estas otras cosas, o es tanto de peligroso como estas cosas inmorales. Como dijimos, no menciona nada pecaminoso en sí, en esa lista. Comían, bebían, compraban. El juicio a Sodoma no vino sobre Sodoma simplemente porque había inmorales entre ellos y habían despreciado la belleza de la creación de Dios, sino que también porque todas estas buenas actividades ordinarias de la vida se habían vuelto el corazón de sus vidas. Las cosas buenas de la vida pueden hacernos a nosotros tan insensibles a la realidad de Dios como las cosas groseras y feas de esta vida también. Así que los discípulos de Jesús quedan aquí en una batalla que la mayoría de nosotros ni siquiera nos damos cuenta que estamos peleando, que es la batalla por mantener una fe radical, una fe honesta, una fe abnegada, no solo ante la amenaza de lo que van a vivir los discípulos. Luego que el Señor se va, los discípulos comienzan a ser perseguidos por los judíos primero, luego por los romanos, y la historia no ha cambiado. Agradecemos y alabamos a Dios que en nuestro país no tenemos esa situación. Pero las noticias, hace poco tenemos un hermano que fue pastor aquí, estuvo un tiempo en Turquía predicando el Evangelio, ahora ya no está allí porque la situación es difícil allí, y hace poco entraron a una iglesia, golpearon la puerta, fue como hace 2 semanas atrás, y no había reunión, no estaban los líderes allí. Abren una persona que estaban haciendo aseo allí y entran 3 personas con armas, se los llevan secuestrados simplemente por tener una fe distinta. Y uno dice, agradezco a Dios que no estoy en ese lugar, pero piensa en ello. Nosotros estamos luchando con las cotidianidades de la vida y estas personas están viviendo su fe de una manera real. ¿Cómo responderíamos nosotros? ¿Realmente viviríamos, creeríamos en el Señor si tuviéramos una situación así? Entonces, la amenaza de la vida cotidiana y la rutina pueden afectar nuestra sensibilidad en cuanto al reino eterno de Dios. Entonces, como dice allí Mateo 24, ahora sí vamos a Mateo 24, verso 11 al 13, dice, hablando precisamente Jesucristo de los últimos tiempos, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Lo vemos eso en nuestro mundo? Lo vemos de manera cotidiana, tristemente. Hay un montón de falsos maestros usando de la Biblia, hablando del Evangelio, que engañan a la gente para su propio provecho y para perdición de los demás. Y dice, así será en los últimos días, y por haberse multiplicado la maldad, dice verso 12, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Una característica de este tiempo, así también como está hablando Mateo del fin, acá Lucas también está hablando de cuando el Señor venga. En los últimos tiempos dice que la condición es que el corazón de muchos se va a enfriar. Jesús dice acerca de estos tiempos que cuando el Hijo del Hombre venga, quizás podríamos preguntar, él pregunta ahí en el verso 8, ¿hallará fe en la tierra? Y quizás podríamos preguntar, ¿hallará un ferviente amor en la tierra?
El peligro que enfrentamos es que nuestra fe en Cristo y nuestro amor por Él, ¿se acuerda cómo el Señor Jesucristo resume la ley cuando le preguntan qué es lo importante de la ley? ¿Y qué dice? La ley se resume en esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu, dice otro pasaje, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque el amor de Dios, cuando se comprende, cuando se cree y cuando se vive, lo único que genera, lo principal que genera en nuestra vida es amor por Él y por los otros. Entonces, cuando el Señor venga, preguntamos, ¿hallará fe, pero también hallará amor? ¿Amor por Él? ¿Amor por los demás? ¿O vamos a ser absorbidos simplemente por la cotidianidad de la vida, que nos enfría en el amor hacia Dios y hacia los demás? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos perseverar? ¿Cómo podemos ser hallados con fe y con amor? ¿Cómo podemos evitar ser como la esposa de Lot, que aunque se estaba destruyendo todo su mundo, su corazón, ¿dónde estaba? Estaba allí. ¿Cómo evitar que seamos como aquellos que son llevados en juicio? La respuesta está en los primeros versículos de este capítulo 18. ¿Por qué el Señor les dice esta parábola? Y nos dice ahí el versículo, verso 1. ¿Le refirió Jesús una parábola sobre qué? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1, el Señor dice que debían orar siempre sin desanimarse. Entonces la respuesta es, ¿cómo puedo yo permanecer sensible, con una fe radical, con una fe puesta en Jesús? ¿Sabe? La respuesta está en orar y en orar. Verso 1 nos dice el sentido de la parábola. La necesidad. Cuando hablamos de necesidad, ¿de qué estamos hablando? No es algo simplemente importante. Porque cuando hablamos de cosas importantes o cosas urgentes, sabemos que sí, yo las puedo hacer, las tengo que hacer. Pero es diferente a una necesidad. Una necesidad es algo que, si yo carezco de eso, ¿qué me pasa? ¿El alimento es necesario o es importante? Es necesario. Si yo no me alimento, ¿qué pasa? Se afecta a mi salud, no puedo estar sano y probablemente termino, si muchos días que no me alimento, me muero. Es algo vital. Bueno, el Señor Jesucristo está diciendo que hay algo que es vital para nuestra vida con Él. Y no es cumplir con la lista de cosas. No es tener un ticket. Sí, yo un día hice una oración, yo un día creí, tengo el ticket, ya soy salvo y me voy al cielo. Tiene que ver con tener una relación, porque la oración no es simplemente repetir palabras. El Señor nos modeló cómo orar, ¿no? Y enseña en el Padre Nuestro cómo debemos orar. Pero no nos dice qué es lo que tenemos que orar. Pero nos dice cómo. ¿Y cómo comienza el Padre Nuestro? Las primeras dos palabras, lo acabo de mencionar. ¿Cómo se acerca uno a un padre? Recordemos, quizás nuestros padres no fueron los mejores, yo lo sé. Yo tampoco soy el mejor padre del mundo. Pero hay uno sí que es perfecto. Y cuando uno tiene un padre perfecto, puede acercarse con confianza, completamente vulnerable, sabiendo de que no te va a rechazar, sabiendo que no te va a encarar tus problemas ni tus pecados, sabiendo que te va a acoger. Y el Señor quiere tener una relación profunda contigo. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo, nada menos, para poder restablecer la relación que en el Edén se rompió. ¿Se acuerda cómo era el Edén antes de la caída? Estaba Adán y Eva allí y tenían comunión con Dios y hablaban directamente. Pero después de la caída, la primera pregunta de Dios es: Adán, ¿dónde estás? Y ahí comienza lo trágico de nuestra vida. Se comienza a justificar. ¿Se acuerda qué es lo que dice Adán? Le echa la culpa a Dios. Dice: la mujer que me diste, a Eva y a Dios. Y ahí en más nuestra vida, si no es por Jesucristo, que viene a vencer esa barrera y poder reconciliarnos con Dios, entonces estaríamos en desesperanza. Pero hay esperanza. Y la respuesta puede ser positiva a Jesucristo cuando dice: hallará fe en la tierra. Él puede hallar. Es posible, no es imposible.
pero depende en gran parte de la actitud que tú tienes hacia Dios. Como dice aquí, en los postreros tiempos el corazón de muchos se va a enfriar. Y la respuesta es, la solución, esto es orar siempre y no desmayar, ¿no? Entonces, les refiere la parábola y dice, había un juez injusto. Y no debemos ofendernos de que Jesús compara a Dios con un juez injusto. Es lo mismo, ¿se acuerda Tesalonicenses? Pablo dice que el Señor vendrá, cuando Él venga, vendrá ¿cómo? Como un ladrón en la noche. No es que Jesús sea un ladrón, está describiendo el cómo, ¿no? Entonces, que su venida va a ser repentina, inesperada. El ladrón no avisa, dice, mira que te voy a ir a robar tal día, ¿no? Entonces, así que el punto de comparación no es que Dios sea un juez injusto, sino que Él responde con ayuda a quienes claman a Él día y noche. En el versículo 7 dice, Jesús nos enseña la lección que quiere darnos. Dice allí, verso 7, orad y el verso 1, orad siempre y no desmayar. O sea, si clamamos a Dios día y noche, si oramos siempre y no desmayamos, no seremos como la mujer de Lot, no seremos abandonados al juicio, sino que permaneceremos firmes en la fe y en el amor. Y Dios hará justicia cuando Él venga, ¿no? En su venida. Por eso, orar siempre y no desanimarnos es la manera en cómo podemos permanecer firmes ante su venida. La palabra de Jesús para nosotros hoy es, no dejes de orar. No dejes de orar, no te desanimes, no seas inconstante, sino que ora siempre. Pablo lo dice en Timoteo, orad sin cesar. Y uno dice, que tengo que venir a la iglesia todos los días. No, orar es conversar con Dios. Y sabes, no tienes que... Hay momentos donde nos apartamos, hay momentos donde dejamos de lado las otras cosas que precisamente, como hablamos recién, de lo cotidiano para concentrarnos, pero no hay lugar donde la conexión, entre comillas, del wifi de Dios se caiga. Él está en conexión todo el tiempo. La pregunta es, ¿tú y yo lo estamos todo el tiempo con el Señor? Esta palabra nos hace recordar a lo que dice Pedro. Si lo quiere buscar, pues yo se lo leo. En Primera de Pedro capítulo 4, verso 7, Pedro dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues, ¿no? Teniendo esto en mente, ya que el Señor viene en cualquier momento, sed sobrios y velad en oración. Cuando habla de sobrios ahí, estar atentos, ¿no? No dejar que nosotros sabemos, quizás contrastamos de sobriedad y ebriedad, y que el alcohol a una persona lo deja ebrio y no está en sus cabales, como para manejar o hacer otras cosas. Pero no es solamente esa idea. Hay muchas otras cosas que nos embriagan en nuestra vida. Hay muchas cosas de este mundo que nos embriagan tanto que nuestra mente está controlada por eso. Cuando alguien está embriagado por el alcohol, ¿qué es lo que controla sus acciones? El alcohol lo hace a veces desinhibirse o lo contrario, lo que sea que provoque el alcohol en las personas, están bajo la influencia de eso. Pero hay montones de otras cosas en nuestra vida que nos pueden embriagar de tal manera que eso controle. Y puede ser el dinero. El dinero es tan embriagador como lo es el alcohol. Lo puede ser una posición entre los demás, la opinión de la gente, la comodidad y cualquier situación que nos controla en nuestra vida. Mi opinión, ¿no? O llevarme la razón me embriaga, entonces me meto en discusiones y peleas todo el tiempo porque yo me quiero llevar la razón y es embriagante para mí porque no me puedo equivocar. Mi trabajo es embriagante y hago todo en función de eso. Mi familia, mis hijos, el placer. Por eso el Señor dice, sed sobrios y velad en oración. Velad en oración. Las presiones de este mundo van a ser mayores a medida que el fin del tiempo se acerque, pero debemos
velar más y ser sobrios en oración y no desmayar en eso. Dios nos quiere animar. ¿Y cómo nos anima? En la parábola que Jesús nos está enseñando a seguir orando fervientemente. Mire, la historia es que una viuda acude a un juez injusto y le ruega ayuda. Y aunque él no le quiere ayudar, esta mujer no sabemos qué le pasa, probablemente está siendo oprimida injustamente, porque es lo que pide, que se le haga justicia, y quiere que él use su autoridad para aliviar su condición. Entonces, eso somos nosotros, somos como la viuda, ¿no? Personas débiles, pobres, quizás como esta mujer, sin un marido que hable por ella o la defienda, y su única fuente de ayuda es el juez, por eso acude a él. Nuestra única fuente de ayuda es Dios. Y ella viene una y otra vez a este juez injusto hasta que él le ayuda en lo que ella necesita solo para quitársela de encima. Pero el argumento de la parábola no es que podemos cansar a un juez, ¿no?, injusto, entonces podemos tener la oportunidad de cansar a Dios con nuestras plegarias para que nos ayude y quitarse a nosotros de encima. No es eso. Lo importante de la parábola va de lo menor a lo mayor y muestra de que todo depende de que Dios es diferente del juez. Y si un juez que es injusto, que no tiene temor de Dios, dice ahí, Jesús nos dice dos cosas del juez injusto. Nos dice que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Estas dos cosas se repiten en el verso 2 y en el verso 4. Y él dice, aunque yo no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, la voy a defender. Entonces, en otras palabras, estas dos características del juez son los obstáculos para que ayude a la viuda, ¿no? En primer lugar, no tiene temor de Dios, por lo tanto, es propenso a no ayudarla, y eso significa que el temor de Dios va a impulsar a alguien, a un juez, a ayudar a una viuda necesitada. Y si el temor de Dios impulsa a un juez a ayudar a una viuda necesitada, entonces Dios, que no es un juez injusto, sino que es el juez santo, perfecto, y cuyo corazón se inclina a ayudar a aquellos que claman a Él. Entonces Jesús nos dice que el obstáculo que casi impidió a este juez injusto ayudar a la viuda fue la falta de temor a Dios. Deja bien claro que el temor a Dios inclina a una persona a prestar ayuda cuando lo solicita. Entonces, si un juez que no tiene temor a Dios puede dejarse influir por las peticiones persistentes de una viuda, ¿cuánto más seguro podemos estar nosotros de que Dios sí va a ayudar a aquellos que claman a Él día y noche? ¿Usted piensa que Dios no le puede ayudar con sus problemas? La pregunta es, ¿acudes a Él o lo intentas resolver tú? Yo miro mi vida y es un intento de manejar mi vida a mi manera, de solucionar. Tenemos un problema, lo vamos a solucionar. Y nos ponemos contentos cuando se soluciona. Pero ¿acudiste a Dios? ¿Pediste ayuda a Él? Dios no es un juez injusto, todo lo contrario. ¿Cuánto más podemos tener la seguridad de que Él nos va a ayudar? Y la segunda condición o la marca de este juez es que no consideraba o no tenía consideración de las personas. La viuda era desconocida para él, no tenía ningún interés en ella. La suposición es que si se preocuparía por esa mujer, es quizás si fuera su madre, si fuera su hermana, si fuera alguien cercano, entonces quizás la ayudaría. Entonces debemos preguntarnos, ¿Dios no tiene consideración por nosotros? ¿Es indiferente a nuestras necesidades? Ahora fíjese qué dice el verso 7, la pregunta. Porque para este juez, esta viuda no le interesaba porque no era cercana a él. Ahora, dice el verso 7, ¿acaso Dios no hará justicia a quién? ¿A sus escogidos? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Los discípulos de Jesús, aquellos que han creído en Él, no están en la categoría de extraños para Dios. Él los ha adoptado para que sean hijos suyos, dice Efesios, ¿se acuerda? Capítulo 1. Pablo dice en Romanos, capítulo 8, verso 31, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
¿quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta es nadie. Dios es el que justifica, dice ahí Pablo. Entonces, no hay ninguna condición humana más preciosa que ser concebido como escogido de Dios. Yo no sé qué es lo que tú valoras en cómo te ve la gente, ya sea como hombre, como mujer, como joven, como adulto, como padre, tu profesión, tu opinión. ¿Qué es lo que valoras realmente en este mundo? ¿Sabes? No hay ninguna otra cosa más hermosa y más valiosa que ser concebido como un escogido o una escogida de Dios. Y si eres un hijo o una hija de Dios, ten la seguridad de que estás allí, que has sido adoptado en la familia de Dios. Y eso significa que Él se pone a tu favor. Él está por nosotros con todo su poder. Por eso Jesús argumenta que si un juez injusto puede conmoverse con las peticiones de una mujer que no conoce, que es una extraña para ella, que no tiene en cuenta, ¿cuánto más Dios me va a ayudar en mis necesidades cuando soy uno de sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Puedes avanzar uno más, Fran? Porque aquí en esta parábola tiene la intención de ser un estímulo para mi vida, para que oremos continuamente hasta que Jesús regrese. Cuando Jesús pregunta al final en el verso 8, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Quiere decir, encontrará el Hijo del Hombre que sus discípulos han seguido orando, dependiendo de Él, y que no han desmayado y que no se han dado por vencidos. ¿Se acuerda cuando el Señor está por ser crucificado, o más bien por ser tomado preso ahí en el huerto de Getsemaní, en el monte de los Olivos? Y va con los suyos y Él se aparta a orar. Y le dice creo que es a Pedro y a Juan, no me acuerdo si estaba Jacobo también, y le dice, acompáñeme orando. Y el Señor después lo encuentra que están durmiendo. Y dice, ¿no pudiste velar conmigo 1 hora? Y a veces nosotros decimos, los discípulos, nosotros no somos mejores. Sin duda. Y no tiene que ver con el hecho de la oración en sí. Tiene que ver con disponer nuestro corazón a estar en conexión con Dios. Nuestra conexión es vertical. Pero resulta que nuestras mayores conexiones y redes están horizontalmente. Es importante, es necesario y es vital también tener conexión hacia nuestros costados. Pero si no hay una conexión hacia el cielo, déjeme decirle que todas las conexiones, por muy importantes y buenas que pueden parecer en este mundo, carecen de valor. Sin mi conexión con Dios, no es constante y no es lo primordial para mí. Entonces, lo que está diciendo Jesús es que la oración y la fe van de la mano. O sea, de alguna manera, la oración y la fe se sostienen o caen juntas. Si nos desanimamos y nos alejamos de la oración, entonces el Hijo del Hombre, cuando venga, no va a encontrar fe en la tierra o en nosotros. Ahora, imagínese un tren a vapor. La fe viene a ser el horno allí del tren, ¿no? En nuestras vidas. El combustible, el carbón, es la gracia de Dios. Pero la oración es la pala que alimenta con ese carbón a ese horno. ¿Qué pasa si la pala no alimenta con carbón al horno? ¿Llegamos a alguna parte? Tenemos el mejor carbón, tenemos la mejor máquina, tenemos el mejor horno allí, pero sin oración no vamos a poder avanzar. ¿Se acuerda cuáles son las palabras del Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3? Le dice, yo conozco tus obras, yo conozco, pero tengo contra ti una cosa. Le dice que eres tibio, no eres ni frío ni caliente, eres tibio, por lo tanto dice, te vomitaré de mi boca, algo bastante feo para nosotros. El Señor no necesita de ti ni de mí. Nosotros necesitamos de Él todo el tiempo. Pero si nuestra búsqueda de Él es simplemente utilitaria, si nuestra búsqueda de Él es simplemente interesada para las cosas que yo quiero, le presento mi plan y le digo, mira, esto es lo que yo quiero, lo que necesito, apróbamelo. Pero la prueba será
cuando Él venga si continuaste en oración y no te desanimaste. Los elegidos de Dios con toda seguridad serán salvos. Como dice el versículo 7, la señal de los escogidos es que claman a Dios día y noche. Aquellos que perseveran hasta el fin, como dice Mateo, serán salvos. ¿Por qué? Porque su distintivo es que están buscando a Dios continuamente. Es esencial que no dejemos la oración simplemente para un día. Acá tenemos un día de reunión de oración, los días miércoles. Y no es para algunos simplemente. Algunos dicen, no, ahí van las personas que conocen más y que son más espirituales. No, venimos porque reconocemos que necesitamos orar a Dios y orar juntos también. Pero entendemos que sin la oración perseverante, la fe y el amor se van a volver tibios en nuestra vida. Y vimos el otro día que debemos perseverar y no claudicar ante las circunstancias y los embates del enemigo. Ahora, Jesús nos manda aquí en Lucas 8:1 que oremos siempre y no desmayemos. Por lo tanto, la falta de oración también es desobediencia. Como dice ahí, creo que está la cita, Hebreos 5:9, dice que Él vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si eres un hijo de Dios, el Señor produce en ti obediencia. Él es el que produce en nosotros, dice Filipenses, el querer como el hacer. Entonces comprendemos que no es simplemente una opción, es una demanda de Dios, de orar continuamente. Mire, leí estos días un libro acerca de la oración y encontré una cita que me gustó. Y dice, la oración es la más alta prueba de energía de que es capaz la mente humana. Lo repito, dice, la oración es la más alta prueba de energía de que es capaz la mente humana, porque para orar se requiere la concentración total de las facultades. Y dice, la gran masa de personas es absolutamente incapaz de orar. Porque cuando nos conectamos con Dios, déjeme decirle que no hay una mejor conexión que podamos tener. Y Él puede satisfacer todas las necesidades que nosotros tenemos. Y no estoy hablando de necesidades materiales solamente, porque Él lo hace. Él se encarga de nuestras vidas. De lo necesario, lo sabemos. ¿Se acuerda que dice Mateo? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles son? Sustento y abrigo, lo que necesitamos para vivir. Pero nos damos cuenta que vivimos con tantas cosas que no necesitamos. Y son precisamente las cosas que nos están distrayendo. ¿Se acuerda que dice? Estaban en Sodoma comiendo, bebiendo, llevando una vida cotidiana, pero tan absortos por la vida cotidiana y por la rutina y por las cosas de este mundo, que no son necesariamente o intrínsecamente malas, pero que estamos controlados, gobernados, emborrachados por ellas. Por eso el Señor dice, ¿cómo nos preparamos? Orar, buscar a Dios. Como dice Isaías, debemos buscar a Dios, porque Él puede ser hallado. Venid y estemos a cuenta, dice el Señor. Buscarle a Él. Ahora, si nos cansamos y dejamos de orar, nuestra fe se va a marchitar. Nuestra vida se va a volver una vida tibia. ¿Hallará fe cuando Él venga? No debemos cansarnos en orar. Y lo que nos debe motivar mucho más es saber quién es Dios. Dios no es un juez injusto. Al contrario, es un Dios amoroso, un Dios bondadoso, que está ahí con los brazos abiertos, como aprendimos en la parábola del hijo pródigo, para recibirte. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás buscando a Dios? ¿Estás orando siempre? ¿O te desanimas cuando no ves los resultados que tú esperas? Porque la oración no tiene tanto que ver con nosotros, con nuestros intereses. El Señor quiere que le busquemos a Él porque sabe que necesitamos de Él de forma vital. Y Él cubre nuestras necesidades en todo momento. La pregunta es, cuando Él venga, ¿hallará fe? Ahora, la tierra de manera general. Cuando Él venga, ¿hallará fe en tu corazón? Como dijimos, fe y amor van de la mano. Se sostienen y caen juntos. ¿Cómo es tu amor? ¿Es tibio?
Es como la iglesia ahí de la Odisea. Cuando el Señor venga, ¿qué es lo que va a hallar en tu corazón? Que el Señor nos ayude a examinar nuestra vida y ver que el Señor hoy nuevamente nos da una oportunidad para buscarle a Él. Y si no eres un hijo o una hija de Dios aún, si has escuchado acerca de Dios, pero te preguntas, ¿cómo puedo yo ser uno de estos escogidos? No tienes que ser bueno, porque no lo eres, yo tampoco lo soy. Simplemente tienes que confiar en que Jesucristo es el único camino. No hay otro camino de salvación. No hay otro camino para llegar al Padre, solamente Jesucristo. Es lo que dice la Escritura y es lo que enseñamos aquí. Confía en Él y solo en Él, para que puedas tener una vida de dicha. Seguir a Cristo no se trata de que un día estaremos simplemente con Él y estamos esperando y estamos desesperados porque ya queremos estar allá. El Señor, como decía Alex, y estamos estudiando los miércoles, nos ha salvado en el pasado, nos da una esperanza futura, pero aquí y ahora Él nos da una vida abundante. Dice que de su interior correrán ríos de agua viva, pero muchas veces nuestra vida es vacía y parece como sin energía y sin fruto. Bueno, depender de Dios es lo que nos va a energizar. Como dijimos, tenemos un tren, una máquina excelente, tenemos combustible, pero la pala es la oración. ¿Cómo es tu vida allí? Que el Señor nos ayude a examinarnos y ver qué es lo que tenemos que cambiar y cuánto, sobre todo, necesitamos de nuestro Salvador. Pongámonos en pie y oremos al Señor. Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo, por tu palabra, porque podemos darnos cuenta de la necesidad que tenemos de ti. Pero también nos damos cuenta de tu amor, de tu gracia, pues continuamente nos exhortas, nos animas a buscarte y a comprender que necesitamos de ti. Gracias, Señor, porque no tenemos que hacer méritos ni obras para acudir a ti, solamente creer que Jesús es el Salvador, es el camino, y por Él podemos acudir a ti con libertad y con confianza y llamarte Padre. Pero, Señor, perdónanos porque muchas veces nuestra oración es simplemente utilitaria y te pedimos solamente. Nuestra oración es temerosa, oramos porque quizás tú nos vas a castigar, o oramos para ser vistos de los demás, como hacían los fariseos. Señor, ayúdanos a entender que es necesario orar, que es parte vital de nuestra vida. Y, Señor, ayúdanos a entender que la oración también nos energiza y nos ayuda, es lo que nos mantiene andando en nuestra relación contigo y nuestra relación con los demás. Ayúdanos como iglesia a orar juntos, a orar los unos por los otros y a orar los unos con los otros, aquí o en los hogares, donde sea que estemos. Señor, a entender que no hay mejor conexión que podemos tener, y no son las redes sociales, no son las noticias de este mundo, no son ni siquiera nuestro trabajo y nuestra profesión. La mejor conexión es estar en unión vital contigo por medio de Jesucristo. Ayúdanos a entenderlo y a no desanimarnos, porque aún, como dice tu palabra, tú eres paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que muchos más procedan al arrepentimiento. Y por eso sabemos, Señor, que aún tu venida aguarda y espera. Pero, Señor, ayúdanos a estar preparados para cuando tú vengas, y que nuestra vida esté en fina conexión contigo. Guárdanos, ayúdanos esta semana, cuídanos a volver al hogar, y aquellos que nos visitan puedan ver la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de Jesucristo, y puedan acudir a ti también. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, no se vaya sin saludar y despedirse. Bendiciones.